Cienfuegos no solo era su amigo, era su hermano. Entonces, aquí sí estamos viendo un manotazo en la mesa por parte del poder militar de forma coordinada tanto en México como en Estados Unidos. Y lo cual nos demuestra que las Fuerzas Armadas en México siguen siendo muy poderosas y que ese famoso... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida, y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, y también a que actives la campanita de notificaciones, porque recuerda que esta es la única manera en que YouTube te va a avisar cada que yo publique un nuevo video. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de una noticia terrible que sale el día de hoy, donde más que una noticia es una advertencia gravísima que viene desde Estados Unidos. Esta advertencia nos dice que la cofradía que se encuentra en el ejército mexicano pues ya pactó con ellos y que en cualquier momento pueden tomar el poder del gobierno federal, que dejar de lado al presidente sin la necesidad de un golpe de estado. Imagínense nada más, esto es gravísimo, y pues bueno, si se llega a comprobar que estos datos son ciertos, nos veríamos en graves problemas, sobre todo porque hace apenas un par de semanas pierde la vida el general Gallardo, un señor que ya nos había advertido de esto en reiteradas ocasiones, y no solamente de que esto podía pasar, sino que el mismo Cienfuegos, el general Cienfuegos, sería quien encabezaría esta cofradía, que bueno, se dio a notar y se dio a conocer precisamente cuando este señor es regresado a México, como si no hubiera sucedido nada, como si ningún delito se le hubiera encontrado. Y pues bueno, de ahí también nos hablaban de cómo fue doblegado el presidente en ese momento, en situaciones anteriores, y que podrían estar haciéndole algo muy terrible en estos momentos para meter presión. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo. Y bueno, dice aquí: fuerzas podrían tomar el control del gobierno de México sin un golpe militar. Esto lo dice Estados Unidos. Estados Unidos también critica que López Obrador haya consolidado el papel de las fuerzas en la seguridad de México y les asigne más funciones. Ellos están criticando que entonces el presidente haya tomado la decisión de desplegar a muchos elementos del ejército mexicano por todo el país, en los diversos estados. Pero entonces, ¿qué es lo que quieren que hiciera? ¿Qué les parecería bien? Que hubiera dejado todas las decisiones de seguridad a los gobernadores ineptos y ladrones y corruptos y delincuentes, aparte, que tenemos en el poder, a sus policías estatales y municipales que están coludidas, muchos de ellos con delincuencia organizada. Eso hubiera estado bien, ahí no sería juzgado, porque entonces cuando mandó la Guardia Nacional no eran elementos suficientes, cuando mandó a la Marina no los quisieron, estaban muy en contra de eso, muy molestos, y pues lo único que quedó fue utilizar los elementos del ejército que tienen una excelente preparación, o que querían que se los manden a ellos, como Colombia, que le ha mandado a todos sus elementos del ejército para que ellos los manden a otras partes del mundo prácticamente a quedar ahí tendidos. Pues claro que no, México no iba a hacer eso, y por supuesto que si los elementos del ejército son mexicanos, en México tienen que seguir trabajando, no que hagan lo que ellos quieran. Y como no quisimos unirnos con ellos para mandar elementos de nuestro ejército a Estados Unidos, pues claro que esto les llega a molestar muchísimo, ¿no? La oficina en Washington para asuntos latinoamericanos advierte que en México las fuerzas podrían tomar el control del gobierno federal sin la necesidad de un golpe militar, debido al peso que ejercen dentro y fuera del ámbito de la seguridad. También dice: en México militarizado todo se perdió, pero la paz no llega. Esto fue lo que dijo la directora de Derechos de Migrantes de esta misma oficina. Analiza la creciente influencia de las fuerzas bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Este tipo de críticas ya había llegado desde Estados Unidos. Habían dicho que solamente les faltaba, que le faltaba al presidente ponerles un trono, y sinceramente para mí el ejército sí, pues sí se merece mucho honor y mucho respeto, porque ellos son los que salen a dar la cara a protegernos. Y pues bueno, esta señora yo no veo que haya hecho algo para ayudar a México. Dice: con la seguridad en manos militares y con las fuerzas como ejecutoras de componentes importantes del proyecto de gobierno, es dable cuestionar qué margen de poder conserva el gobierno civil frente al estamento militar. Entonces, pues bueno, ahí ella dudando cuál es el papel entonces del gobierno federal ante el ejército mexicano y las fuerzas mexicanas. Pues por supuesto
supuesto que el ser un jefe, que el ser un líder y el hecho de que se estén utilizando para enfrentar cierto tipo de situaciones complicadas no quiere decir que tengan permiso de hacer lo que ellos quieran. Eso quisieran y eso quisieron hacer, pero no quiere decir pues que eso esté sucediendo, ¿no? Entonces dice aquí, en este 2021 se cumplirán 2 años de la ley que creó la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad supuestamente civil dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que en realidad opera bajo la coordinación de la Sedena y no en coordinación, no en como subalterno, sino precisamente como mencionan en coordinación. Entonces pues bueno, esto la verdad que a mí no me parece mal, pero vamos a ver lo que el general Gallardo, que lastimosamente ya no se encuentra más con nosotros por este mismo tipo de cosas, porque él estaba sacando toda esta información a la luz. Vamos a recordar qué fue lo que dijo, donde él nos platicaba cómo habían doblegado al presidente en varias situaciones. Y a partir de ahí, ya, se hacen funciones, me retire de política. Bueno, hay esa cofradía. A esa cofradía pertenece Salvador Cienfuegos. Sí. Y a esa cofradía, ¿qué otros militares? El secretario de la Defensa ¿La actual pertenece? Todos los que están en los mandos altos superiores de la Fuerza actual. Incluyendo el secretario de la Incluyendo Defensa. el secretario. ¿Tiene nombre esa cofradía, general? Pues son los diplomados de Estado Mayor. Los diplomados. Eso es lo que los une en torno. Nosotros tomamos posesión del decreto y se termina los tácticos cuando el general Marcelino, 68. Hay un rompimiento y llegan los diplomados. A partir de ahí empezó la corrupción, empezó un desquiciamiento interno del ejército. ¿Por qué les digo? Porque eso yo lo viví, a mí no me lo van a enseñar, yo lo vi. Yo trabajé sin ser diplomado 7 años en el Estado Mayor. ¿Por qué llegué ahí? Porque tuve 2 secretarios, 2 comandantes que fueron secretarios de la Defensa sucesivos. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Él menciona en qué momento empieza toda esta serie de corrupciones y por supuesto también es importante lo que revela que el mismo Luis Crescencio Sandoval pues también está ya bajo esas influencias, ¿no? Porque el presidente lo defendía a capa y espada, pero ya podemos ver que no, que incluso con el caso de Cienfuegos y este tema pudieron haber hecho un pacto desde que él estuvo en Estados Unidos y por eso fue que lo habían dejado en libertad. Dice, ¿quiénes eran los militares de confianza del general Cienfuegos en su paso por la Sedena? Al menos 4 militares de su confianza ocuparon los cargos estratégicos o de mayor jerarquía y fueron promovidos por el propio general Cienfuegos. Esto mismo es lo que menciona el general Gallardo, que los más altos mandos que se encuentran actualmente activos eran precisamente recomendados de él o que él había posicionado, y aquí se confirma. Dice, eran al menos 4 de los militares cercanos a Cienfuegos, 2 de ellos activos actualmente en puestos claves de la Sedena, pero ninguno llegó al cargo de secretario. Esta responsabilidad finalmente recayó en Luis Crescencio Sandoval, quien si bien en diciembre de 2017 fue nombrado por el propio Cienfuegos como comandante de la 4ª Región Militar en Nuevo León y Tamaulipas, no era del círculo más cercano al general, pues no, pero sí estaba pues entre las personas que ya conocían y que sí se habían merecido un nombramiento por parte de él. Entonces a lo mejor no era el ideal, pero sabemos que después logró doblegarlo. De la misma forma, la Anabel Hernández ya lo había comentado en esta entrevista. Vamos a verla. Hoy al auditorio es que al menos en el tema de la liberación de Cienfuegos sí hubo una presión y fue una presión de Crescencio Sandoval, el secretario de Defensa Nacional, que cuando Cienfuegos fue detenido y después de que Andrés Manuel y tú espero que hayas hecho escuchar de nuevo al auditorio lo que dijo el presidente justo un día después, que dijo que incluso iba a haber una limpia en el gobierno de cualquier persona que perteneciera al círculo de Cienfuegos. Está ahí el video, está ahí de las mañaneras. No estoy aquí sacando de contexto nada. Eso fue lo que dijo. Solo que para haberlo dicho, hubiera tenido, para cumplir lo que dijo, hubiera tenido que despedir al propio Crescencio Sandoval, porque Crescencio Sandoval fue un hombre muy cercano a Cienfuegos en la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio pasado. Fue uno de los responsables del Estado Mayor, que es una de las partes de inteligencia, es una parte operativa, una parte medular en la tarea que hace el ejército mexicano dentro de la Secretaría de Defensa Nacional. Y bueno, pues justamente Crescencio Sandoval
quien después de estas manifestaciones del presidente, pues lo llama, lo ve y le manda un mensaje y le dice, pues estoy perdiendo el control del ejército. Me parece que esa frase fue la que muy probablemente haya movido al presidente de tomar esta decisión. Lo que no se puede explicar es qué lo está haciendo ahora, avalar, impulsar esta ley Cienfuegos. Entonces, bueno, aquí está esto que ya había mencionado, y precisamente la verdad es que esto es muy grave, porque ya sabíamos que iban en contra del presidente, precisamente porque mencionan aquí: México no ha tenido nunca un civil al frente de la Sedena. Todos los titulares de esta cartera han cumplido invariablemente el periodo sexenal para el cual han sido designados, es decir, el poder presidencial nunca se ha metido con ellos hasta la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. El secretario saliente proponía al presidente entrante 2 o 3 nombres de posibles sucesores al mando del castrense, y el nuevo mandatario civil nombraba a alguno de ellos para sellar un proceso de continuidad e impunidad para las élites militares. AMLO llegó al poder por el hartazgo ciudadano hasta las administraciones anteriores, y ha asegurado que él no aceptó las sugerencias del secretario saliente, el general Cienfuegos, y él eligió a Luis Crescencio Sandoval. Entonces esto rompió con los añejos pactos de complicidad de la élite castrense. Esto ya lo sabíamos, pero bueno, para reiterarlo. Y el problema aquí es que esto ocasionó muchísima molestia. Yo creo que más que ayudar, el hecho de que Cienfuegos cruzara toda la investigación en Estados Unidos fue lo peor que pudo suceder. Fue lo peor porque ahí fue justamente la oportunidad que él tuvo de tratar de hacer pactos en Estados Unidos, y que ahora tengamos este peligro. Vamos a ver a este señor, que es un especialista en Derecho Militar y Seguridad Nacional, donde él menciona que esto sí es muy peligroso. Recordar que las presiones por parte de los militares no solo fue de México, también los militares de Estados Unidos presionaron al gobierno de los Estados Unidos, porque recordemos que en su momento el general Salvador Cienfuegos no solo fue uno de los militares más condecorados por el gobierno de los Estados Unidos, sino que incluso también él condecoró a militares norteamericanos de alto perfil en el Pentágono, los cuales no solo en México dijeron que el general Salvador Cienfuegos no solo era su amigo, era su hermano. Entonces, aquí sí estamos viendo un manotazo en la mesa por parte del poder militar de forma coordinada tanto en México como en Estados Unidos, y lo cual nos demuestra que las Fuerzas Armadas en México siguen siendo muy poderosas, y que ese famoso grupo de poder de la cofradía de poder que existe en la Secretaría de la Defensa sigue teniendo mucha injerencia para proteger a los suyos. Entonces, bueno, con esta información y obviamente ya sabiendo que Estados Unidos, su mismo gobierno, está apoyando grupos de oposición como el de Claudio X González, y que ellos saquen esta supuesta primicia, por decirlo así, esta noticia tan alarmante para todos, ¿qué quiere decir? Que entonces falta de golpe, o que esta toma de poder del gobierno federal vino orquestada desde allá. Esto es lo que están queriéndonos explicar. Pues ya lo sabemos, ya sabemos que ellos lo único que quieren es quedarse con el país. Y es por eso que tenemos que estar muy atentos, porque no se puede permitir esto. El presidente ya por supuesto que está tomando cartas en el asunto, pero no está de más que ustedes sepan esta información y que puedan ver el panorama tan terrible que están orquestando desde Estados Unidos, y que quieren corromper a nuestras fuerzas mexicanas que tanto nos han protegido hasta el día de hoy. De esta manera llegamos al final de este video, y bueno, yo te quiero invitar a que me escribas aquí en los comentarios lo que sea que tú opines, también que me ayudes dejándome tu like y por supuesto compartiendo este video. De igual manera no olvides suscribirte a tu canal. Yo soy Pamela Ceballos para La Bandida y nos vemos hasta la próxima.